a la agenda que tenemos y al compromiso que hemos establecido para compartir con grandes amigos como son las personas que nos van a acompañar para direccionar un poco académicamente el encuentro. Vamos a darle entonces la palabra al profesor Víctor Martí para que comencemos formalmente nuestro encuentro. No vamos a colocar el himno, pero sí vamos a decir Gloria al bravo pueblo que el Qué yugo lindo, lanzó. qué bueno. Así que comenzamos nuestro encuentro dándole la palabra al profesor Víctor Martín. Y si me permiten, ajá. Profesor Víctor Martín, adelante. Les invito a todos a colocar nuestro micrófono en silencio. No tengo mayor presentación que hacer, ha sido nuestro docente, es nuestro amigo, está como consultor académico en la Cátedra UNESCO, participa activamente con la Universidad de Salerno en Italia y con la Universidad Católica de Colombia, y pues nosotros estamos pero muy agradecidos a Dios de que esté con nosotros en la mañana de hoy. Por favor, profesor, pues estamos atentos a su participación. Indíquenos cómo debe ser la dinámica. Vamos a tener un conversatorio, tenemos una escucha activa de unos minutos y luego nos incorporamos con las preguntas, como usted nos vaya señalando el camino como tal. Estamos siempre atentos y dispuestos para compasar. Muchas gracias, Janine. Realmente estoy feliz de compartir este encuentro con ustedes, amigos, colegas, gente que llevo en el corazón siempre y también en la mente y en la posibilidad de que sigamos pensando, trabajando y produciendo juntos. Bueno, un saludo en primer lugar a Janine por ser la promotora de este encuentro. También muy afectuoso saludo a Yudeira, a Moraima, a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí en este encuentro que es un encuentro basado en la amistad, pero también basado en la confianza y en la capacidad que tenemos para seguir pensando juntos. De modo que feliz también de estar conmemorando estos 14 años de la promoción que realmente han mostrado la calidez y la capacidad de mantenernos en contacto a pesar de todas las dificultades que ha representado la diáspora, la dispersión de todos nosotros. También que es un claro ejemplo de la capacidad de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes y de la calidad de la formación de las universidades venezolanas, en este caso la URBE, que ha estado nutriendo programas académicos en todo el mundo, especialmente en los países latinoamericanos, mostrando la capacidad y el talento de cada uno de ustedes, pero sobre todo también la calidad de aquella educación que hemos recibido. Por lo tanto, entonces, feliz de estar en este encuentro, feliz también de que retomemos espacios para estar en contacto y para también pensar en proyectos compartidos. Como ya, bueno, pienso que podemos llevar este rato de mi intervención de manera bien flexible. Voy a decir un par de cosas sobre lo que estoy haciendo para que facilitemos los contactos. Voy a señalar algunos conceptos sobre los cuales estoy trabajando que también pueden ser o pueden cumplir la función de un pegamento para que estemos conectados en redes de trabajo. Y finalmente voy a hacer también algunas propuestas muy generales como para que se proyecten al futuro. Y entonces hacemos una intervención flexible. Cada vez que quieran ustedes interrumpir para proponer cosas, con todo gusto
lo hacen y al final hacemos un pequeño espacio también para compartir preguntas, inquietudes, sugerencias, etc. Bien, estoy, como les decía al comienzo de cuando estábamos empezando a preparar la reunión, estoy radicado en Bogotá desde el 2013, hace ya un poco más de 7 años. Vine desde ese momento ya primero con un contrato de la Universidad Católica de Colombia para trabajar en posgrado, en pregrado y en investigación, cosa que continúo haciendo. Dirijo un grupo de investigación de Colciencias, del Ente de Investigación de Colombia, que tiene como, digamos, eje central los temas de la educación, la responsabilidad social y la ética aplicada. Estoy trabajando de manera transversal, aunque mi sede principal es el Departamento de Humanidades, sin embargo, dicto trabajos y coordino investigaciones en casi todas las facultades de la universidad. Desde el primer momento también, cuando llegué a Colombia, me integré a un observatorio de responsabilidad social para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Bogotá, y a una cátedra también de responsabilidad social y de cultura de paz. Como sabemos, en Colombia, especialmente el tema de la paz fue, es y seguirá siendo un tema central. Y lo hemos trabajado como tema dentro de la visión de la responsabilidad social. Desarrollar cultura de paz es claramente un signo de responsabilidad social de nuestras organizaciones, universidades, empresas, entes gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil, etc. De modo que en estos dos carriles estoy trabajando de manera permanente en la Universidad Católica, en el Observatorio UNESCO y, como lo señalaba Janine también, en un programa de la Universidad de Salerno de Italia, que tiene con varias universidades aquí en Colombia, especialmente con la Universidad Católica, es un máster en ciencia política sobre paz e integración. Con énfasis en paz e integración. Con ese motivo, entonces, he ampliado el espectro de la responsabilidad social, de la ética y de la educación hacia el tema de la integración y hacia el tema claramente de la construcción de paz. Estamos trabajando en un proyecto grande también desde hace tiempo que se llama Educación de Futuro, que implica reconocer las realidades por las que atraviesa hoy la educación en América Latina y en Colombia y plantear estrategias, reflexiones, métodos y programas para que la educación sea un ejemplo y un espacio de transformación. Este es un poco el espacio en el cual me encuentro trabajando y al final entonces lo retomaremos para dejar abiertas algunas posibilidades de empezar a mantener nuestra comunicación. Bien, cuando les decía que me alegra mucho compartir este momento con ustedes que son graduados, también colegas y profesores y graduados en ciencias gerenciales a nivel doctoral, que es un nivel en el cual estamos llamados a aportar innovación, conocimiento, líneas novedosas. Cuando comento esto, también viene la reflexión, con lo cual quiero comenzar. Voy a trabajar sobre 5 ideas centrales, una que tiene que ver entonces con el papel de la gerencia hoy en día y ese papel cuestionado por la emergencia sanitaria en la que estamos, pero no solamente, también, digamos, llamado a reflexionar para la etapa que llamamos post-pandemia, que llamaremos post-pandemia en un término muy amplio, pero también de manera permanente, no solamente la emergencia, no solamente el día después, sino permanentemente. Me interesa decir un par de cosas sobre la gerencia como eje para la construcción de futuro. El segundo tema como lo dice también el título que le hemos puesto a la intervención,
y le agradezco a Janine el haber colocado la foto mía con los libros, de una entrevista que hizo la revista Tendencia en Maracaibo. En esa foto hay algunas cosas que están de más, tal vez algunos kilos de más, algunos cabellos de más, y hay algunas cosas que están de menos, en el sentido en que de pronto algunos cabellos menos, de pronto algunos libros que se me han quedado en el camino y que he ido reemplazando por otros. De todas maneras, tratamos siempre y llevamos en el corazón esa presencia en Maracaibo, de Maracaibo, en la universidad, tanto en la urbe como en la casa inicial que fue la Universidad del Zulia, pero además todo lo que hacemos y hemos hecho con muchas universidades. Entonces, la primera idea, reflexionar en parte sobre cuáles son los retos de la gerencia hoy. Una segunda idea, como lo dice el título, cuál es el papel de la ética, cómo se replantea el tema de la ética, sobre todo la ética aplicada hoy. Un tercer tema, las transformaciones de la responsabilidad social, que obviamente en los tres escenarios que hemos mencionado, la pandemia, la pospandemia y de manera permanente hacia el futuro, está sufriendo transformaciones grandes. El concepto mismo, la práctica, la metodología de la responsabilidad social. Una cuarta idea es el concepto de del territorio, de los territorios en los cuales estamos trabajando, que en buena medida igualmente, y nos tenemos que preguntar cómo irán a evolucionar y cómo tendremos que tomar en cuenta esa dimensión territorial en el futuro inmediato y más adelante, en el sentido en que, por ejemplo, esta pandemia ha puesto en cuestión el tema del territorio. Estábamos muy convencidos de que vivíamos en una globalidad en la que compartíamos prácticamente conocimiento, tecnología, capacidades, etcétera. Pero de pronto la pandemia nos puso en contacto con nosotros mismos, con nuestras realidades cercanas, con el hecho que celebramos en algunos casos de lugares que no han tenido casi contagios, o de otros lugares que, como Brasil, México y otros países, tienen muchos contagios, o la propia Bogotá y otros países de América Latina. Es decir, el tema de los territorios hoy está en cuestión porque los territorios globales de la seguridad aparente en la que nos encontramos nos han traído de pronto a territorios personales, familiares y comunitarios que hay que repensar. Y esto tiene mucha importancia para la responsabilidad social. Y finalmente, como quinta idea, muy rápidamente también, ¿qué tienen que ver la gerencia, la responsabilidad social y la ética con la cultura del cuidado mutuo, que es la que de alguna manera de hoy en adelante va a marcar fuertemente nuestras acciones como personas, como empresas, como comunidades, como estados? El cuidado mutuo. Estamos pasando de un paradigma que ha sido fundamentalmente el paradigma tecnocientífico del control. Parecía que teníamos todo bajo control, con la tecnología, con las redes, con el conocimiento, con la productividad, y de pronto un hecho en cierto modo fortuito nos dice que el control era bastante ilusorio y que los efectos de no tener exactamente el control sobre un virus, por ejemplo, nos lleva a replantear un paradigma diferente, que es el paradigma del cuidado, que no excluye al control, pero que le da sentido al control. Controlar el conocimiento, controlar las capacidades que tenemos de organizar las cosas, la productividad, está basado previamente en la idea de cuidado. Entonces, rápidamente hacemos una reflexión sobre esto y nos detenemos un poquito más en el tema de la responsabilidad social, que es en cierto modo el colofón, la parte final de lo que queremos decir. Rápidamente entonces decimos cómo estamos viendo hoy y sobre todo viéndonos entre nosotros el papel de la gerencia.
y el papel de ese saber, la práctica y la metodología gerencial. Primero, lo vemos en el elemento de que necesitamos estar muy al día y trabajando mucho sobre el conocimiento que nos muestre cómo podemos manejar las opciones que se nos presentan en este mundo actual. Las opciones son cambiantes. De pronto, una pandemia cambia las opciones que podemos tener en las empresas, en las comunidades, en los estados. Entonces, la gerencia es hoy en día, sobre todo, un espacio para un desafío muy grande del conocimiento de las opciones reales que tenemos. ¿Qué significa? No significa, significa que no podemos quedarnos en modelos empresariales, gerenciales, que no pongamos en práctica y en cuestión con las realidades sociales donde nos toca llevar adelante esos modelos y transformarlos en proyectos. Hemos dicho más de una vez, también en las clases seguramente, que los modelos, si quedan solamente como modelos, sirven para contemplar. Los modelos se contemplan. Solamente si conseguimos transformarlos en proyectos efectivamente contextualizados a las exigencias sociales, se pueden construir. Así como decimos que los modelos se contemplan, los proyectos se construyen. Entonces, el gran desafío inicial de la gerencia es mantenerse muy activa, como estoy seguro de que lo están haciendo cada uno de ustedes en su espacio, en el conocimiento que nutre las opciones de la gerencia y que nos permite igualmente, en segundo término, a la gerencia tomar decisiones. Tomar decisiones. Bien sabemos que hay una diferencia grande entre las opciones, que son los escenarios que nos vienen de fuera, las posibilidades de fuera, y las decisiones, que son las que generamos nosotros desde prioridades, que no son solamente personales, son también compartidas socialmente, empresarialmente, en alianza de actores. Entonces, la gerencia está llamada fuertemente a repensar sus criterios y prioridades decisionales. Desde siempre la gerencia es un saber decisional, pero esas decisiones no han sido siempre suficientemente tal vez reflexivas para mostrar o para, digamos, hacer evidente cuáles son las prioridades compartidas y no simplemente la continuidad de las formas de gerenciar. Entonces, la gerencia está llamada a repensar fuertemente las prioridades desde las cuales el cuidado de la vida propia, de la organización, de la comunidad, del mundo, en definitiva. Un tercer elemento que desafía a la gerencia es la capacidad de gestión, de ir más allá de la toma de decisiones y de la optimización de recursos, necesidades, etcétera, a armonizar, que es la idea que preside la gestión, armonizar nuestras decisiones gerenciales con un conjunto de elementos que no son solamente racionales, que no corresponden solamente a un plan, sino que son decisiones que compartimos humanamente con expectativas de la población, con valores que están presentes, con elementos culturales y hoy en día fundamentalmente con lo que llama la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común. La gestión nos llama a una responsabilidad común en el cuidado de la vida, del planeta, de las sociedades, de las personas, de las organizaciones, etcétera. Y un quinto elemento, entonces, que también creo que desafía a la gerencia hoy en día es aquel que hemos mencionado hace un momento, el tema del cuidado. Una gerencia del cuidado. Es decir, una gerencia que sea capaz de tomar en cuenta tal vez los dos significados principales del cuidado. El primero es que el cuidado corresponde a una valoración de aquello que vamos a cuidar. La gerencia tiene en sus manos una gran cantidad de efectos sobre la población, sobre las personas, sobre las sociedades, sobre el planeta, que
responden a una nueva valoración. Estamos en la gerencia frente a un momento en donde necesitamos impulsar nuestra inteligencia valorativa, junto con la inteligencia explicativa, junto con la inteligencia organizativa, la inteligencia productiva. La inteligencia valorativa es la que le da sentido a las otras inteligencias, la capacidad de saber cuáles son las prioridades a las cuales vamos a aplicar esas inteligencias. De modo entonces que, resumiendo este primer comentario sobre los desafíos del gerente y de la gerencia hoy, digo que todos esos desafíos desembocan en el tema de una gerencia del cuidado y una gestión del cuidado mutuo, que es el cuidado de la vida. Y aquí podemos recordar que la noción de cuidado tiene dos sentidos principales que se expresan fundamentalmente en las palabras en el inglés, un poco más que entre los que hablamos español. En el inglés, cuidado se dice en primer término, o se expresa con la palabra cure, que es atender la necesidad urgente, curar la herida, vendar la herida, recordando un poco la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Bajarse del caballo y atender al herido, vendarle, cuidarle. Pero el cuidado, y sobre todo el cuidado mutuo, el cuidado común, que es cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de lo común, también en inglés se dice care. Es decir, care es hacerse cargo de la proyección de ese cuidado. En la parábola del buen samaritano es lo que hace el samaritano después de vendar y curar la herida. Llevarlo a la posada, atenderlo, comprometerse con un dinero para su manutención, estar pendiente de. A la gerencia le toca hoy desarrollar los dos sentidos del cuidado. Por ejemplo, ¿qué hacemos hoy en plena pandemia con organizaciones que están cerrando, que se están declarando en quiebra, que están dejando sin trabajo a mucha gente, que están, digamos, afectando la posibilidad de supervivencia de mucha gente? Allí está el sentido de la cure, el curar, el atender lo inmediato, aquello que se necesita para la supervivencia. Pero luego la gerencia está confrontada a cuidar en el mediano y largo plazo, es decir, hacerse cargo de un nuevo modo de hacer economía, de un nuevo modo de ver los márgenes de rentabilidad, de un modo nuevo de ver la sostenibilidad de nuestros emprendimientos y de nuestros negocios, y de un modo nuevo de ver cómo contribuimos a una vida más humana, desde nosotros mismos, los que integramos una organización, por ejemplo, hasta nuestras comunidades y nuestro planeta. Bien, dicho esto, dejamos planteado esto y ojalá se presenten las ocasiones de que trabajemos el tema de los desafíos de la gerencia. Digamos algo sobre el tema de la ética, de la cual hemos hablado cuando se estaban formando ustedes en el doctorado, pero sigue siendo un tema absolutamente vigente. No me refiero tanto a las narrativas de la ética, lo que la ética apunta al deber ser. Eso es importante que lo tengamos, pero si no lo activamos, sigue siendo como una reserva solamente, pero que no se pone en acto, no se pone en camino. Queremos hablar de la ética más como una recuperación de un sentido humano de la gerencia, pero también un sentido humano de todas nuestras actuaciones. ¿En qué sentido queremos señalar que la ética nos puede o puede constituirse en una herramienta para devolver ese sentido humano? Podemos pensar que el sentido humano lo hemos ido perdiendo mediante una especie de fragmentación de lo humano. Lo humano dividido en varias cosas. Por un lado el cuerpo, por un lado las emociones, por otro lado digamos, la sensibilidad, y un lado bastante olvidado también, la espiritualidad. Entonces, pareciera que en el momento actual, o hasta donde habíamos llegado
pandemia, lo que predominaba en cierto modo era ese paradigmatismo y de la modernidad de una seguridad o una gerenciar desde la razón, pero dejando de lado en cierto modo esa integralidad de la persona, dejando de lado sus afectos, aunque por supuesto se ha trabajado mucho la inteligencia emocional, pero como una manera tal vez de comprender mejor, pero no tanto de rescatar lo humano, comprender mejor nuestras conductas, pero no tanto de rescatar lo humano. O se ha trabajado las insensibles, absolutamente insensibles al sufrimiento del otro, o al deterioro de la naturaleza, o a la incapacidad para convivir con el diferente. Eso marca sociedades de insensibilidad y marca de nuevo que nuestro paradigma racional es necesario revisarlo. También es necesario revisar entonces, entre otras cosas, nuestra capacidad espiritual. ¿Qué queremos entenderlo? No lo estamos identificando necesariamente con religiosidad o con confesionalidad, sino con una dimensión de sentido. El sentido de la vida de las personas, el sentido de nuestra propia vida, el sentido de la vida del planeta y el sentido de la convivencia, por ejemplo. La dimensión de sentido, los estudios de psicología y de muchas otras áreas lo han mostrado ampliamente, no es producto de una reflexión solo racional, es producto también de una dimensión espiritual, es decir, una dimensión que nos permite manejar aquello que la razón no puede explicar. Por lo tanto, entonces, creo que la ética nos puede llevar a entender que lo humano es siempre diverso. Las personas son diversas, las organizaciones son diversas, las sociedades, los estados son diversos, las culturas, las religiones. Y la ética nos dice, podemos convivir en la diversidad. Primero, la ética entonces entendida aquí en estos escenarios como gestión inteligente de la diversidad. Pero la ética también puede ser vista como aquello que nos muestra que el ser humano no es solo razón, sino que tiene muchas dimensiones. Por lo tanto, la ética es una capacidad de gestionar la complejidad. Lo humano es complejo y la razón sola, la ciencia sola, la tecnología sola no permiten manejar esta complejidad. Esta gran filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, por ejemplo, nos ha mostrado que son las humanidades, que es la ética, que son los saberes que se han llamado tradicionalmente blandos, aquellos que permiten comprender la complejidad y tomar decisiones dentro de ella. Entonces, la gerencia, de nuevo, necesita trabajar bastante fuertemente de la mano de las humanidades, de los humanismos actuales, de la preocupación por el ser humano actual, para recuperar esa capacidad de manejar la complejidad. Y tercero, la ética nos puede ayudar a manejar la conflictividad de lo humano. La conflictividad es inherente a la vida, nunca la podremos eliminar, pero el manejo ético de los conflictos muchas veces es lo último que aparece. En los conflictos se suelen resolver, entre comillas, desde el poder, desde la fuerza, desde el conocimiento. El que tiene más conocimiento tiene más poder, y solo en algunos casos se resuelve desde la ética, es decir, desde un diálogo de comprensión, de tolerancia, de apertura y de negociación. En las cosas que hacemos en el observatorio y en la Cátedra de Paz de la UNESCO, por ejemplo, yo me ocupo de los temas de estrategias de negociación, tratando de hacer la justificación de ese pasaje de la violencia a la palabra, de la imposición del poder al diálogo de la convivencia. Entonces, la ética a la gerencia nos puede ayudar fuertemente a gestionar de manera inteligente diversidad, complejidad y conflictividad de la vida de las personas, de las organizaciones, de las culturas, de los estados, etc. Y el tercer gran eje de lo que hoy quiero comentar, con lo cual podemos ir dejando abiertos temas de conversación, se
concentra un poco más en el papel de la responsabilidad social en los nuevos escenarios. Primero, podemos reflexionar 2 minutos nada más sobre qué es esto de nuevos escenarios, ¿no? En primer lugar, claramente sabemos, lo han dicho muchísimas personas, muchísimas autoridades en los temas del futuro, que lo que viene no va a ser nunca una normalidad, no vamos a volver a ninguna normalidad, ni siquiera va a ser una nueva normalidad. El concepto mismo de lo normal tal vez esté cuestionado en el sentido en que tenemos que siempre ser capaces de llevar un pensamiento crítico sobre eso que es norma para fundarlo en acuerdos, en diálogos. En algún momento, hace mucho tiempo, publiqué algún artículo en la Urbe precisamente sobre acuerdos y normas, en donde decíamos que las normas son fundamentales siempre que tengan el respaldo de acuerdos y que esos acuerdos se vayan revisando y, de ser necesario, provoquen el cambio de las normas también. De modo entonces que en este sentido, lo que viene no va a ser una normalidad, va a ser un espacio para construir cosas nuevas, innovación, innovación social, capacidad de transformación, capacidad de comunicación que la hemos perdido en gran medida. Entonces, primera esa observación. Segundo, va a ser realmente un escenario. La palabra escenario no es que me guste mucho en temas humanos y sociales, porque escenario se refiere a un tema de un actor y un espectador. En lo que venga en el futuro próximo no puede haber actores y espectadores. Todos tenemos que ser actores en primer término, pero además transformar la palabra actor en la palabra agente. Agente es aquel que hace que algo se realice. En cambio, el actor es el que tiene un libreto y lo representa bien. En el futuro, los gerentes tendremos un papel de agentes de transformación, de cambio, de realizar ese elemento decisorio que está en la formación gerencial. Entonces, primero, lo que viene no va a ser un escenario. Hablamos con frecuencia, oímos hablar de escenarios futuros. Lo hemos puesto también en el título, pero justamente para criticarlo. Los escenarios futuros no van a ser tales escenarios. ¿Qué van a ser entonces? Tal vez horizontes. Sí, van a ser horizontes, porque el horizonte tiene un sentido metafórico y real interesante. Nunca se alcanza. El horizonte es una línea que a medida que caminamos se va alejando. Y ahí podemos recordar un poema de Mario Benedetti, el poeta uruguayo, que dice, ¿para qué sirven los valores? Cada vez que me pregunto si hay suficiente justicia, me doy cuenta de que no hay todavía, puede haber más. Cada vez que me pregunto si hay suficiente igualdad, veo que todavía falta. Cada vez que me pregunto si hay suficiente transparencia, por ejemplo, veo que no, que hace falta y mucha. Y entonces se pregunta, ¿para qué sirven los valores? Para caminar. La gerencia puede caminar hacia un horizonte de cuidado, de rehumanización, de convivencia, sabiendo que siempre habrá un elemento de mejoría, de capacidad de transformar hacia lo mejor. Por lo tanto, lo que viene va a ser también un horizonte. No va a ser un escenario, va a ser un horizonte, pero sobre todo va a ser una arena. El término arena, más allá del, digamos, de evocar a veces la lucha de los gladiadores en el Imperio Romano, se ha transformado, y tiene razón, en un lugar de encuentro, un lugar de encuentro para hacer algo. La arena es siempre un lugar de acción. El futuro inmediato va a ser un lugar de acción, que va a tener algunos elementos de escenario. Sí, algo va a tener, porque no podemos decidirlo todo. Hay elementos que no lo decidimos nosotros, que están en un libreto y que no lo podremos cambiar de hoy para mañana. ¿Que va a tener algunos elementos de horizonte? Claro que sí, porque va a haber algo de utopía, que debe haber siempre un elemento de utopía en el buen sentido. No la utopía como ilusión, sino la utopía como lo que quisiéramos, lo que nos inspira.
pero va a ser fundamentalmente una arena, un lugar de acción, un lugar de transformación. Y termino ya con algunas referencias sobre qué le toca, qué papel le toca, qué transformaciones proponemos y suponemos y esperamos que tenga el concepto de la práctica y la metodología de la responsabilidad social. Vamos a concentrarlo en tres conceptos y luego lo dejamos abierto para el diálogo. El primer concepto es el de la interdependencia constructiva. Este concepto siempre ha estado presente en los humanos. Los humanos, desde que comenzamos a existir, y en realidad todavía más atrás, desde que comenzó a existir la vida, somos parte de redes de interdependencia constructiva. La vida comenzó cuando se dividió, por simplificar mucho, ¿no?, la primera célula y empezó a convivir con otra. Comenzó con una estructura de interdependencia. Además, los primeros organismos vivos eran dependientes del ambiente y se adaptaban y se ajustaban al ambiente. Por lo tanto, la noción de interdependencia es una noción que es previa a la noción de autonomía. Hoy en día necesitamos revisar la noción de autonomía, que es muy valiosa y es muy importante y viene desde la época del racionalismo. Por ejemplo, Emmanuel Kant fue uno de los grandes autores de una moral autónoma, de nuestra autonomía, de la conciencia. Es verdad, la autonomía está allí, pero el Papa Francisco, la encíclica Laudato Si y las reflexiones sobre sostenibilidad nos dicen que la autonomía, por ejemplo, de las empresas, de los gobiernos, depende y está inserta en un espacio de interdependencia que orienta esa autonomía. No somos autónomos para todo, somos autónomos dentro de un esquema de cuidado. Y por lo tanto, la responsabilidad social hoy en día tiene como primer desafío el de, lo hemos publicado recientemente en algún artículo sobre eso, recuperar de manera muy fuerte y muy activa el concepto de interdependencia constructiva, dentro del cual ubicamos la autonomía de empresas, gobiernos, universidades, etcétera. Esto también es un elemento que replantea la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es bien importante, pero dentro del enfoque de la interdependencia constructiva con empresas, estados, comunidades, sociedades, planeta, etcétera. La segunda idea, desde la cual replanteamos la responsabilidad social, es la de el impacto. Tradicionalmente, la medición, digamos, de las políticas de responsabilidad social se basan en el impacto, el control de los impactos negativos, el fortalecimiento de los impactos positivos y la promoción de un impacto social. La idea de impacto no está mal. Inclusive a los docentes generalmente nos piden que mostremos el impacto de nuestras investigaciones, a cuántos llegamos, a cuánto nos han leído, cuál es nuestro índice de citaciones, etcétera. No está mal, pero hay que ir a un nivel un poco más profundo del impacto. Es decir, la idea misma del impacto, en la idea del impacto subyace que hay alguien que tiene una verdad con la cual impacta a otro que todavía no la tiene. Entonces, revisemos un poco si la idea del impacto no es una idea que reconoce una situación efectiva, pero que debe ser superada. En el sentido en que en el impacto provocamos una transformación, pero no siempre esa transformación regresa para transformarnos a nosotros. La idea del impacto es fundamentalmente de carácter unidireccional. El que impacta se transforma menos que el que es impactado. Y el que es impactado de alguna manera recibe una huella que cambia su actuación. La idea del impacto no está mal, pero debe ser superada. ¿En qué sentido lo proponemos? En un concepto o con un concepto que hemos trabajado en el Observatorio de Responsabilidad Social como una manera de enfocar
el aprendizaje, la transformación de la responsabilidad social, que es el concepto de efecto sistémico transformador. El efecto sistémico transformador consiste fundamentalmente en esa capacidad de, al mismo tiempo que ayudamos a transformar realidades que requieren de nuestra actuación, nos vemos transformados por ellas y además esa transformación se incorpora, por ejemplo, en el caso de las universidades, al currículum, modifica nuestro ADN como universidad, o en el caso de las empresas, ese efecto transformador modifica o transforma, le da una forma diferente a la misión, visión y valores de la propia empresa. Ajusta a esa empresa a lo que, por ejemplo, la población necesita, el planeta necesita, la convivencia necesita, la paz necesita. Antes, hace 20, 30 años, tal vez las empresas no tenían ningún pensamiento explícito sobre la paz. Hoy lo tienen en muchos casos y en Colombia, y necesitan tenerla como parte de su misión, visión y valores, el valor de la paz, que se traduce muy concretamente en, por ejemplo, cómo estoy actuando con las personas que estuvieron involucradas en los procesos de violencia, cómo estoy capacitando a aquellos que fueron reclutados cuando niños, cómo les estoy dando formación y que se incorporen como personas activas en el campo de la producción. Entonces, el efecto sistémico transformador es cómo cambiamos nosotros en el ejercicio de la responsabilidad social. Por lo tanto, buscamos que el concepto de responsabilidad social vaya más allá de la gestión de impactos. Es más que eso. Es un proceso de crecimiento mutuo, crecimiento sistémico de todos y crecimiento comunicativo que desarrollemos. Lo decían ustedes también en algún momento, el que cree, creo que lo decía Yudeira, me parece, el que cree que lo sabe todo es, digamos, habría que aplicar el método socrático, empezar reconociendo lo poco que sabemos. Entonces, el efecto sistémico nos muestra que la empresa no lo sabe todo sobre la productividad. La universidad no lo sabe todo sobre el conocimiento. El gobierno no lo sabe todo sobre el bien común. Necesitamos esa base y esa red comunicativa que nos ayude a crecer todos en comunicación mutua. Y la tercera y última idea que está a nuestro juicio desafiando al tema de especialmente de la responsabilidad social es lo que adelantamos al comienzo también, la redefinición del concepto de territorio que hoy en día podemos decir se ha ampliado mucho más y ha incorporado elementos que van mucho más allá de lo administrativo, de lo económico, de lo político, jurídico, que tradicionalmente han marcado. El territorio era lo administrativo, lo que podíamos controlar, lo económico, lo que podíamos tener como espacio para hacer negocios, o lo político como ejercicio de la autoridad. Hoy en día los territorios se han ampliado. Son los espacios comunicativos donde compartimos proyectos de sociedad. Y el territorio hoy puede ser entendido desde el territorio propio, que es nuestro cuerpo. Es el primer territorio en el cual nosotros desde el cual nos afirmamos, hasta la familia, los espacios de interacción entre amigos y personas vinculadas. El territorio son también nuestros espacios de trabajo, nuestra ciudad, nuestro país, y es en definitiva a través de la virtualidad, como es la que estamos poniendo en práctica en este momento. El territorio es el mundo entero, podemos estar comunicados. La noción de territorio replantea la responsabilidad social, justamente porque ya no podemos responder a esa complejidad y a esa globalidad de la responsabilidad social desde responsabilidades fragmentadas, que si RSE empresarial, RSU universitaria, RSG gubernamental, no podemos responder a problemas globales sistémicos con respuestas sectoriales fragmentadas. Necesitamos trabajar en la responsabilidad social territorial
con el concepto de territorio no solamente ni administrativo, ni económico, ni político, mucho más amplio, que tiene que ver con el desarrollo de la vida en todas sus dimensiones. 3 ideas entonces para replantear el tema de la responsabilidad social en el futuro. Y terminamos justamente con estos 3 próximos elementos. Me gusta usar el número 3, pero bueno, porque es dinámico, ¿no? Es transformador. ¿Cuáles son los desafíos como gerentes, como personas, como organizaciones, como comunidades? Creo que primero es reflexionar sobre nuestra racionalidad. Estamos haciendo una racionalidad solo marcada por los resultados, solo marcada por la operatividad, solo marcada por la productividad. Esa racionalidad es tal vez la que teníamos hasta antes de la pandemia, la tecnología, la confianza en la ciencia, la confianza en la explicación. Pues necesitamos revisar la racionalidad. Más allá de lo que decían autores como Habermas, por ejemplo, sobre la racionalidad comunicativa, estamos recogiendo algo que dicen autores como Adela Cortina, la importante teórica de la ética española, que dice que necesitamos una racionalidad cordial. ¿Qué significa cordial? No es la cordialidad como simple tratamiento superficial. La cordialidad es el corazón, es el cuidado, es el atender al valor de las personas, de la vida, de la comunicación, de la comunidad, etc. Entonces, pensar la ética, la responsabilidad social y la gerencia desde una razón cordial, desde el corazón, uniendo la mente al corazón y a la mano, a la transformación. La complejidad de los problemas requiere que unamos mente, corazón y producción, las 3 cosas. Segundo gran tema, la sostenibilidad, el futuro, la educación de futuro, justamente. Replantear el modo como estamos enseñando todo lo que hacemos, enseñando a ser personas en la ética, enseñando a ser gerentes en la gerencia, enseñando a ser en todas las profesiones como hay que hacer. La educación necesita replantearse este sistema del cuidado de lo común, de la sostenibilidad, de la vida como cuidado hacia el futuro. Y culminamos con esto. Necesitamos otro tipo de inteligencia que a nuestro juicio debe estar marcada no solamente por la inteligencia que resuelve problemas, la inteligencia emocional, las inteligencias de las que han hablado los psicólogos como Howard Gardner, por ejemplo, sino una inteligencia fundamentalmente espiritual. La inteligencia espiritual está siendo discutida y desarrollada fuertemente como inteligencia de sentido, aquella que recoge el conjunto de las demás inteligencias y le da sentido. La espiritualidad es el espacio del sentido, aparte de ser el espacio de base, digamos, de las religiones y de las confesiones, pero es fundamentalmente el espacio del sentido. Esos son los desafíos que a mi juicio hoy nos atañen como amigos, como intelectuales, como gerentes, como académicos o como simplemente seres humanos. Esto es lo que quería proponerles y la posibilidad de que sobre estos temas totalmente dispuesto a que interactuemos. He puesto en el chat mis contactos, además Janine los tiene y muy gentilmente los puede compartir, tiene todo mi aval para que lo haga, para que sigamos en contacto. Los felicito, me alegra mucho lo que está haciendo cada uno de ustedes. Les envío un abrazo muy afectuoso a cada uno. Janine quedó dispuesto para lo que se requiera. Muchísimas gracias, profesor Víctor Martín. Un aplauso desde nuestros corazones. Pues yo no sé los demás, pero yo me siento totalmente emocionada como cuando estábamos en clases, que unas clases tan inspiradoras, tan motivacionales, tan entusiastas, porque el tema ético, ¿verdad? Sin duda, hace que nosotros todo este tema de la ética, de la responsabilidad social y de hecho
me permito compilar los 5 aspectos que usted trabajó sobre el papel de la gerencia hoy, la ética, cómo se está planteando en la actualidad, la responsabilidad social, la importancia de la territorialidad y, por supuesto, esta nueva orientación del cuidado mutuo que tenemos que todos adoptar con todos estos conceptos nuevos. Yo estoy aquí escribiendo, como siempre, profe, atenta, esto de la inteligencia valorativa, de la necesidad de una interdependencia constructiva, que me parece que suma mucho a este concepto que se ha venido trabajando de la co-creación, y me gustaría como pregunta establecerlo, y todo esta novedad del impacto, el efecto sistémico transformador y la responsabilidad social, territorial, como una nueva dimensión que debemos fortalecer, no solamente abordar, sino fortalecer y teorizar para llegar a ese maravilloso planteamiento de la inteligencia espiritual. Gracias, profe. De mi parte, esa pregunta, a ver si esa interdependencia que usted nos hablaba estaba conectada un poco con la co-creación. Por favor, pueden activar sus micrófonos y hacer rápidamente y con mucha precisión las preguntas para el profesor Martín. Damos la bienvenida a Alexander Urribarri, José Millán, la doctora Leilia Zapata ya también está conectada. Pues entonces la idea es participar con cualquier inquietud que tengamos para que el profesor pueda pues disipar cualquier inquietud y continuar con la programación que tenemos. Recuerden que deben abrir sus micrófonos, estaban silenciados mientras trabajábamos. ¿Preguntas? Un primer comentario sobre lo que dice Janine, dando espacio a otras preguntas también, es que claramente el concepto de interdependencia constructiva es muy cercano al de co-creación, en el sentido en que nada de lo que hacemos arranca desde cero para nada, ni nada que lo que hacemos lo podemos hacer de modo excelente solos. Primero, entonces, decíamos, la interdependencia constructiva reconoce un hecho que está basado en la biología, pero que tiene proyección en todas nuestras actuaciones, inclusive está basado en el propio desarrollo evolutivo del ser humano. Nosotros no podríamos ser lo que somos si no hubiéramos interdependido constructivamente con nuestra familia, con nuestro ambiente que nos permitió estudiar, que nos permitió seguir adelante. Pero la co-creación le agrega todavía un elemento más, y es el hecho de que el conocimiento está abierto siempre a una capacidad de pensar lo nuevo. Y lo nuevo no es algo que inventamos nosotros de separado. Lo nuevo es producto de las redes, usando la metáfora, las redes neuronales que tenemos entre los seres pensantes. La co-creación es el hecho de realmente poder comunicación entre los seres humanos. Por lo tanto, entera coincidencia y convergencia entre interdependencia constructiva y co-creación, claramente. Muchísimas gracias, profesor Víctor Martín, por aclararme, por ampliar esa información. No sé si alguno de ustedes tiene alguna participación, Edison, Ángel, por favor, si no pueden. Yo le quiero compartir algo. Para mí siempre es placentero escuchar al doctor Víctor manejar cualquier tema. Doctor, esto nos lleva a nosotros dentro del campo de la gerencia, que nos toca replantear incluso los valores organizacionales. La filosofía organizacional tiene que contemplar otros elementos como la paz, que no se ha contemplado. La organización está
mirando eso desde otro ángulo y no desde donde deben mirarlo, desde el ser. La otra edad, que desde la filosofía, la antropología, la psicología, se ha sido insistente en que eso es prioritario, y en este momento creo que hay que prestarle atención a ese término, a esa experiencia de la otra edad. Y el cuidado es otro valor que debe considerar la organización. La organización debe pensar ahora en cuidar y generar cultura para que todos nos cuidemos entre todos. No sabemos qué va a pasar post pandemia, no sabemos qué mundo nos espera después que salgamos del confinamiento, y nosotros que andamos en la búsqueda de algunas situaciones importantes, creo que nos remontamos a sus clases y tenemos que retomar con mayor, vamos a decir, con mayor responsabilidad la filosofía de vida. Porque hoy la lucha es por sobrevivir, por vivir. Posiblemente ya no estamos tan preocupados por trabajar como por vivir. Entonces, esta nueva realidad que estamos viviendo nos está cambiando el horizonte. Hacia qué tenemos que si queremos vivir, si queremos pertenecer a una organización, tenemos que aprender a cuidarnos para cuidar a los demás, porque no sabemos qué nos viene después del confinamiento. Ciertamente, muchas gracias por la intervención y por el aporte, Edison. Claramente, el tema de la otra edad responde a un elemento muy profundo del ADN del ser humano. Siempre el nosotros, ahí se puede separar con un guioncito, es previo al yo. No estaríamos aquí sin nuestros padres, sin las generaciones anteriores, etcétera. Y todos ellos son otros, de modo que la otra edad es constitutiva de la mismidad, de lo propio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el reconocimiento de la otra edad es fundamental. ¿Y cómo lo traducimos a nivel de la empresa, a nivel de la convivencia? El otro en la empresa es, en primer término, los seres humanos que integramos esa comunidad que es la empresa. Cada uno de nosotros es otro y merece ser respetado, cuidado, escuchado y, digamos, merece que nos pongamos en diálogo para hacer acuerdos. El otro en la organización es también, por ejemplo, la otra empresa, el competidor es el otro. Por lo tanto, yo no puedo verlo nunca como enemigo, lo puedo ver como interlocutor y como socio. En los procesos de paz uno pasa en el pensamiento de ver al diferente como enemigo, lo puede ver después como interlocutor y después como socio. Esos son los tres pasos básicos de un proceso de negociación. Pues eso es el reconocimiento de que yo puedo aprender del otro y que el otro es fundamental para que yo exista. Y la empresa diferente puede ser fundamental si yo la considero y la respeto como otro, dialogo con ella en lugar de eliminarla o de confrontarla como enemigo para mi propio desarrollo, pero no para mi desarrollo individual, para que vivamos juntos y para que nos cuidemos mutuamente. Y el otro, en definitiva, es también la sociedad en su conjunto que me plantea preguntas y exigencias. El otro es el planeta que me plantea responsabilidades. Y en última instancia, para los que tenemos fe, el otro último y superior es el otro Dios, Dios como otro fundamental. Por lo tanto, me parece magnífico recuperar ese sentido de otra edad y recuperarlo como reflexión de proyecto de vida y de reflexión de vida y filosofía de vida de nuestras organizaciones. Gracias por el aporte, Edison. Muy bien. Quisiéramos saludar a todas las personas que están conectadas por YouTube. Isabel Portillo, Cristina Seijo, nos saluda también Milagro Villasmil, un abrazo. Jorge Isaac Lechuga Cardoso de la Universidad
de Nuevo León desde México. Nos saluda y considera que la temática es muy oportuna. También nos señala que en el ambiente intraorganizacional se vive desde cerca, se vive de cerca una crisis de valores, que le gustaría que nos dijera qué hacer para mantener un comportamiento ético en medio de un ambiente laboral antivalores. Pues también tenemos conectada a la profesora Migdalia Caridad, que brinda un saludo a todos los miembros de la Corte. César Palomino, desde Colombia también, saludos. Y bueno, profe, tenemos una inquietud por parte de este profesor que se conecta desde Nuevo León para verificar qué hacer para mantener un comportamiento ético en medio de un ambiente laboral antivalores. Muchas gracias. Realmente bien interesante el tema porque nos plantea un ejemplo práctico para no ser idealistas en el terreno de la ética. Más temprano decíamos que no bastan con las narrativas de la ética, en donde en general podemos estar todos de acuerdo. La ética comienza como en la parábola del buen samaritano, cuando somos capaces de detenernos y poner en práctica esos principios de la ética. Posiblemente los que pasaban al lado del herido en la parábola del buen samaritano tenían principios éticos, pensamientos éticos, pero no los llevaron a la práctica. Por lo tanto, el tema de la ética es fundamentalmente un tema de acciones, de conductas, pero depende de la confluencia de tres factores. En primer término, dicen muchos estudios que no hacemos mucho con tener personas éticas de formación íntegra, de una cultura íntegra, en organizaciones corruptas, porque la organización terminará, digamos, sometiendo y exigiendo a que la persona renuncie en alguna medida a sus convicciones y se pliegue a lo que hace la organización. No hacemos mucho con tener organizaciones fuertemente marcadas por la ética, si las personas que están dentro de ella buscan sus propios intereses y se dejan corromper y buscan hacer negocios oscuros. Por lo tanto, tampoco basta con organizaciones marcadas por la ética, pero con personas corruptas. Y tercero, organizaciones y personas marcadas por los valores y la ética en medio de culturas que son proclives o favorables a la corrupción, en donde, por ejemplo, la persona que se dedica a la política es vista como, en cierto modo, que hábil que es capaz de robar sin que lo descubran, es capaz de enriquecerse sin que lo metan preso, que lo pongan preso. Entonces, necesitamos un cambio múltiple, el cambio de personas a través de un desarrollo de iniciativas de educación ética para las personas, un cambio en las organizaciones, mostrando que solo las organizaciones con base ética sólida son sostenibles en el tiempo, las otras son organizaciones de supervivencia. Existen mientras no les descubran la corrupción y cuando las descubren desaparecen. Y tercero, necesitamos cambios culturales en la apreciación, en las representaciones sociales de la ética y de las empresas. Por lo tanto, la pregunta es difícil, pero empecemos por mejorar nuestra comunicación. Empecemos por ponernos de acuerdo los que pensamos que la vida necesita de actitudes y actuaciones íntegras. Somos muchos los que pensamos así, pero estamos muchas veces poco comunicados. Sigan mirando a las empresas que tienen digamos, una visión de sostenibilidad basada en principios. Comuniquémosla, integremos redes de empresas responsables. Ya hay varios ejemplos. Y tercero, hablemos de ética con la comunidad. Hablemos de ética a través de los medios de comunicación, en todos los espacios que tengamos para transformar esas representaciones sociales. Comenzar entonces por los cambios personales, luego incidir en cambios organizacionales y en cambios sociales. Bien importante, de todas maneras podemos entrar en contacto. Yo pertenezco a una red iberoamericana de enseñanza de la ética. Es una cadena de universidades que están en México, en Argentina, en Colombia, en muchos lugares.
si podemos estar en contacto ahí para ver iniciativas concretas en las que estamos avanzando. Muy bien, profesor Martín, muchísimas gracias nuevamente.